Estamos viviendo lo que significa la internacionalización de la guerra en Medio Oriente, con el conflicto abierto entre Israel e Irán. Más allá de lo que significa que dos países como Israel e Irán estén en guerra, lo más preocupante son las consecuencias de esta guerra, en lo económico, en lo social, en lo político, porque se están viendo afectados otros países y están interviniendo, por supuesto, otras potencias mundiales. Así que sobre este tema vamos a conversar con el experto en Medio Oriente, Jonathan Benavides, a quien hemos tenido en otras oportunidades con nosotros. Acompáñenme. Jonathan, bienvenido. Gracias. Siempre es un placer aprovechar tu conocimiento para poder hablar de temas fundamentales internacionales. Bueno, ahora estamos viviendo la internacionalización de la guerra entre Israel e Irán. Y más allá de lo que significa de por sí un conflicto de esta naturaleza entre dos países como Israel e Irán, lo cierto es que toda guerra tiene consecuencias económicas, políticas, pero sobre todo sociales para una población civil y que también presumo va a incidir en la economía mundial si esto escala. Esto que parece una larga pregunta precede algo que te voy a leer, que acaba de decir Trump en las últimas horas. Hoy estamos a día martes y el programa saldrá mañana miércoles para nuestros invitados y televidentes, así que prefiero citar un texto de Trump porque nadie sabe lo que va a pasar en las próximas 24, 48, 72 horas. Es así. Trump sopesa intervenir directamente en la guerra entre Israel e Irán, ayudando a destruir Fordo, la planta nuclear enterrada que solo puede alcanzar Estados Unidos con su bomba más potente. Si lo hace, entrará en algún tipo de guerra que prometió evitar. Si no, Israel podría fracasar en su objetivo clave, eliminar la amenaza nuclear iraní. Es así. Dentro de toda esta historia que está ocurriendo en los días recientes, lo que subyace es precisamente eso, el tema nuclear, lo que se ha considerado la amenaza nuclear iraní, porque en los últimos informes de la Organización Internacional de Energía Atómica se presentó la advertencia de la inminencia que Irán estaba a días de desarrollar ojivas nucleares que podían colocarse en misiles balísticos intercontinentales y de mediano alcance. Pero he leído que unos 9 países, entre los que están Pakistán, India o Francia, también tienen bombas nucleares. Claro, sí, efectivamente. O sea, el club nuclear no es pequeño. Ese club nuclear que conocimos hasta los años 80, sí, que eran 5 naciones, aumentó con la posesión de armas nucleares por parte de Israel, de India, de Pakistán y el último, el reciente invitado al club, que fue Corea del Norte. Sin embargo, para completar la decena, Irán ha estado desarrollando en las últimas 2 décadas, un programa propio de enriquecimiento de uranio, que los llevaría a poseer la tecnología para la obtención de ojivas nucleares y así poder atacar. ¿Qué es lo que la opinión pública a nivel internacional? Porque hay dos opiniones. Hay una que habla del interés expansionista de Israel, de la mano de Estados Unidos en el Medio Oriente, y hay otra que dice, no, ya va, hay mucho peligro con que Irán realmente, un Estado para algunos, sobre todo para Estados Unidos considerado terrorista, tenga. Entonces, esas son las dos grandes opiniones o dos grandes bloques cuando uno lee la prensa internacional, las redes o los especialistas. Y es que de hecho, a nivel internacional, la opinión pública mayoritaria, no solamente de Occidente, no solamente del mundo OTAN o de los Estados Unidos, sino también en la propia Asia, en el propio Medio Oriente, existe el gran temor de una Irán nuclear, es porque a Irán la consideran muchos estados a nivel mundial como
un financiador, un sostenedor del terrorismo internacional. Ahora yo te hago una pregunta desde mi desconocimiento, porque yo no soy ingeniero ni tengo conocimiento en materia de ingeniería y menos nuclear. Yo presumo que si ya estaban a días de una bomba, ya la bomba existe, o las ojivas existen. No, no necesariamente, no necesariamente. Porque entonces si tú con un avión especial puedes penetrar la Tierra y llegar hasta donde está oculto todo este material, tú vas a causar una gran explosión con una onda expansiva de características nucleares que van a afectar a Israel también y a los países vecinos. No, te lo comento por lo siguiente. Ya eso son características técnicas. Claro, pero yo aquí especulando dentro de mi desconocimiento. Así es. Te doy un ejemplo muy claro. En la década de 1950, el gobierno de Franco se acerca a los Estados Unidos y se da la famosa visita de Eisenhower a Madrid, se firman los acuerdos, etcétera, etcétera. Y dentro de esos acuerdos de cooperación bilateral que establecen el Estado español de aquel entonces y los Estados Unidos, estaba que España le abría sus instalaciones militares a los Estados Unidos. Los Estados Unidos establece en Andalucía una base de operaciones de bombardeos estratégicos. Y se establecen allí varios escuadrones de bombarderos B-52. Esos bombarderos B-52, que eran bombarderos estratégicos, la idea era que estuvieran más cerca de la Unión Soviética. Pero además portaban material nuclear, bombas nucleares, ¿okay? Porque esa era la finalidad de esos bombarderos. En cierta oportunidad estaban llegando unos aviones B-52 a España, a esa base aérea, y uno de los B-52 sufre un percance. Se le cayeron las bombas nucleares. Y esas bombas nucleares cayeron al mar, en la costa andaluza. De hecho, una de esas bombas la consiguió un pescador andaluz. Y bueno, hubo toda la parafernalia, el operativo de seguridad, tanto de españoles como norteamericanos, buscando las bombas, hasta que finalmente las consiguieron. Las bombas no detonaron. Claro, pero si tú haces un ataque especializado quirúrgico, a lo mejor detona. No, porque resulta que ese tipo de armamento está diseñado para que explote o haga la implosión o explosión nuclear cuando es activado. Okay. Si no es activado el aparato nuclear, dicha bomba no emite la explosión nuclear. Ahora yo te pregunto, mientras estamos en la internacionalización del conflicto, que ya es guerra, entre Irán y Israel, seguimos viviendo 2 años después la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque estos días particularmente también han sido intensos los ataques. Así, claro. Entonces, esto me lleva a pensar que estamos viviendo en el mundo una tormenta de múltiples conflictos de intensidad medio y alta, que bueno, que prácticamente es una guerra mundial. Sí, podríamos decirlo, que entre líneas estamos en las puertas o ya inmersos en una guerra mundial. De características diferentes a la Segunda Guerra o la Primera. Evidentemente, porque no es una guerra de 2 bloques enfrentados uno con otro, a eso me refiero. Y que cada bloque tiene una coalición enorme de países o de estados que se hacen la guerra unos con otros. No, es distinto, es distinto. De hecho, lo que estamos viendo es un escenario como el de las guerras escondidas del periodo de la Guerra Fría, pero de una manera más intensa. Sí, esto no es muy frío que se diga, porque de verdad hay una población civil que está sufriendo. Es así, bueno, eso es algo inevitable. Yo sé que es inevitable en toda guerra, pero yo insisto mucho en eso, porque por ejemplo, hace unos meses una amiga que quiso ayudar a las tejedoras ucranianas, le adquirió algunas piezas, me mandó una, de hecho, ahora a lo mejor mostramos una foto. En todo caso, me dijo, es una manera de sobrevivir que tienen las familias en Ucrania. Las tejedoras que son especializadas y que hacen un trabajo fantástico siguen trabajando. Así es. Entonces, mientras transcurre una guerra, que son decisiones que al final no toman los ciudadanos, pues tienen que sobrevivir, o migran o sobreviven. Bueno, si no, preguntémosle a los que aún quedan vivos que en Londres o en Berlín o en Hamburgo,
que soportaron los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y ellos continuaban con su vida. Les destruían su casa y bueno, tenían que continuar con su vida. Porque Abrimos no te una queda caja otra. de Pandora. Sí, ciertamente, pero es una caja de Pandora que está abierta desde hace muchas décadas, solo que no nos habíamos dado cuenta. Porque ahora que mencionábamos la Guerra Fría, en la Guerra Fría vivimos momentos sumamente peligrosos y tensos. La crisis de los misiles en el año Cubanos, sí. 62. Aquí tenemos esta serie, por cierto. Así, fíjate. La crisis que se vivió en el año 1983 con la concentración de misiles tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia en Europa, que fue incluso hasta más tensa esa crisis vivida en el año 83 que la propia crisis de los misiles. Y sin embargo, la racionalidad se impuso. A ver, El problema hoy es que tenemos, además de los actores normales, los actores, digamos, los actores estatales, que los actores estatales suelen ser actores racionales. tenemos unos cuantos que Ahora, no son muy racionales. Claro, porque tenemos unos actores que son paraestatales o no son estatales. No, tienen unas características muy específicas Es así. que pudiéramos decir Y- un poco totalitarias. Y en ese sentido estamos hablando particularmente de los grupos terroristas. Pero también estamos hablando de que Kim Jong ya dijo que iba a ayudar enviando materiales bélicos. Claro, pero el problema es que el material bélico de Corea del Norte Ajá. está Obsoleto. no obsoleto, digamos, puede ser objetado, porque la tecnología de Corea del Norte no, digamos que no es de primera línea. Y China llamó Ok. a que haya prudencia y a que vuelva la paz. Sí, El Papa dijo sin que era embargo- necesario volver a la paz. Sin embargo, fíjate que ha sido muy, muy particular el silencio que ha habido en los últimos días, tanto en Moscú como en Beijing. Sí, creo que ayer se despertaron un poco porque Beijing sí, ya los chinos dijeron que Sí. bueno, que iban a retirar a su personal de Israel y también llamaron a la paz y a la contención porque saben que se está abriendo una caja de Pandora, insisto. Y sin embargo, porque hay que tomar en consideración también el enorme intercambio que hay entre China e Israel. Claro, ahora pregunto, bueno, sigue escalando el conflicto en las próximas 24, 48 horas, independientemente de que intervenga Estados Unidos de una manera ya formal. Sabemos que el estrecho de Hormuz es uno de los puntos álgidos en esta guerra Es así. y que puede causar una situación de crisis económica mundial. Sí, bueno, de hecho ya se está sintiendo porque el petróleo ya se ha estado disparando en el mercado internacional, el precio. He leído que algunos economistas, porque yo no soy economista, por eso me encanta entrevistar especialistas en cada área, han afirmado en estos días que una guerra de esta naturaleza totalmente, entre comillas, predecible, no iba a disparar los precios del petróleo, que a diferencia de lo que ocasionó la guerra de Rusia con Ucrania, que todavía persiste, donde fue sorprendente los primeros meses y disparó los precios del petróleo, esta pareciera que no. Pero yo disiento un poco de esa afirmación porque Y tienes razón. a mí me parece que una guerra de esa magnitud entre, insisto, dos países como Irán e Israel va a tener unas consecuencias en el incremento de los precios del crudo, del gas, etcétera, y de muchas otras materias primas. Por supuesto, porque mira, si la industria petrolera iraní se ve afectada en este conflicto, son 5 millones de barriles de petróleo al día que salen del mercado. O sea, ya allí estamos hablando de 5 millones de barriles de petróleo que van a faltar. O sea, la oferta va a comenzar a superar la demanda. Además tenemos otro punto importante a tomar en cuenta. Y si Irán trata de cerrar el estrecho de Hormuz, ¿Qué pasa? si Irán trata de cerrar el estrecho de Hormuz, afecta también la línea de distribución de petróleo de Arabia Saudita, que son 12 millones de barriles de petróleo al día. Sí. La línea de distribución de Kuwait, que son 4 millones de barriles de petróleo al día. La de Qatar, la de Emiratos Árabes Ya Unidos. Qatar, entiendo que una planta que tenían en común con Irán ya fue afectada en uno de los bombardeos. Así es. Entonces ya Qatar entró en el conflicto sin evidente- quererlo. Claro, y evidentemente eso te lleva a pensar, caramba,
claro que el precio del petróleo se va a ver afectado. Eso favorece indirectamente y directamente a Venezuela. Y a Rusia. Claro. Y a Exactamente, y Rusia. a Rusia. Porque entonces ahora quienes tienen sanciones con Rusia o contra Rusia van a tener que repensar las sanciones porque hay que recurrir al único petróleo que pueda estar disponible a la mano. En ese lado del mundo, pero el que está más así. cerca es este. También. Entonces habría que repensar las sanciones que de por sí yo creo que ya se están repensando Es más así. en este momento. No, y las económicas. Lo que sí es que, bueno, lamentablemente nos toma este contexto, particularmente a los venezolanos, nos toma este contexto con una industria disminuida. O sea, ya no somos los productores de los 3.700.000 barriles de hace 15, 20 años atrás. Y bueno, Sí, podemos no, aprovecharla, pero a medias. Claro, pero siempre se puede aprovechar, mientras sea el fin utilizarla para temas sociales de los venezolanos, que además hay una así. coyuntura nuevamente bastante complicada, angustiosa y de mucha incertidumbre. O sea, Venezuela no escapa a la incertidumbre mundial, además de su propia incertidumbre política, económica ciertamente, y social. y por eso los venezolanos lo sufrimos al doble. Claro, ahora fíjate, también he venido leyendo estos días una narrativa que me parece sumamente peligrosa. Lo bueno y lo malo de las redes. Lo bueno es que, bueno, todo el mundo puede participar activamente con sus análisis, sus comentarios, etcétera, lo cual habla de que, bueno, la información permea mucho más, pero también el hecho de que cualquier persona haga aseveraciones que no están sustentadas, digamos, en pruebas, sino que se conviertan en denuncias políticas de cualquier ciudadano, como decir, todos los líderes iraníes huyeron a Venezuela. Yo digo, pero caramba, en 2 horas, ¿cómo? O sea, una teletransportación, porque eso lo leí ya antes de ayer. Así es. Me parece que, lejos de además no tener fundamento, es sumamente peligroso. Sí, no, e incluso con el recurso de la inteligencia artificial, también la propaganda palurda, además, porque propaganda palurda, se ha hecho presente en las redes sociales. Veía, por ejemplo, una fotografía hace 2 días, de un avión F-35 que habían derribado, israelí, que habían derribado en Irán, y la foto era inverosímil porque el avión F-35 tenía como 10 veces el tamaño real del avión. Sí, también vi otras fotos que no correspondían a modelos actuales, así es, sino que eran modelos casi de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, y otros videos donde un edificio derrumbándose e incendiado, y el tráfico circulando alrededor del edificio normal. Claro, pero también sabemos que uno de los fenómenos de nuestra época es la información no veraz, son los fake news, el hecho de que las guerras se estén dando a tanta distancia del Caribe, de América Latina, pues también hace un poco más difícil la cobertura periodística en el sitio. Entonces, al final, todos nos manejamos con información que estamos leyendo o que se están generando en los centros de poder, pero que obviamente también pueden estar manipuladas. No, y que, claro, porque ha sido la desventaja, la parte negativa de la globalización de la información y la difusión. Sí. Y sabemos que los fake news funcionan sobre todo para el tema político. Claro, y ahora con el recurso de la inteligencia artificial, bueno, se ha incrementado porque entonces te inventan videos, fotografías, etcétera, que no son la realidad. Fíjate, volviendo a todo esto de las noticias falsas y de las narrativas y de todo tan peligrosas, tú sabes que yo siempre he sido una estudiosa del tema del Esequibo de Guyana y que me preocupa tremendamente cómo a veces se habla con tanta ligereza de conflictos bélicos. Sí. Y cómo con tanta ligereza algunos líderes dicen, no, es que unos militares venezolanos cruzaron la frontera, pero bueno, no hay fotos ni evidencia. Es así. O nosotros somos un país pequeño y frágil contra un país enorme que nos quiere atacar y nos quiere quitar parte del territorio. Cuando nosotros sabemos que hay un conflicto histórico y hay una disputa histórica donde Venezuela obviamente tiene el territorio Esequibo, punto. Es así. Y ese es nuestro, claro. Más allá de lo que diga el presidente de Guyana en estos momentos. Es así. Ahora bien, cuando uno está viendo que con tanta, no sé si la palabra sea ligereza, pero, insisto, con tanta ligereza, comienzan a estallar conflictos y guerras y se habla de bomba nuclear y de intervención y de extracción quirúrgica y de tantas otras cosas, a mí me parece peligrosísimo que tengamos un vecino que vive diciendo que es un estado frágil
y que el Estado venezolano o el territorio venezolano alberga terroristas y que es un peligro para Guyana, Venezuela. A mí me parece que eso en este momento es de una peligrosidad bárbara para todos los ciudadanos venezolanos. Es así, claro, porque ellos están apelando, como en todo conflicto armado, pues, como en todo conflicto bélico, ellos están apelando al recurso de la propaganda para justificar su posición, pues. Lo estamos viendo en pleno desarrollo en Israel y en Irán. Claro. Lo hemos visto en los últimos 3 años en Ucrania y en Rusia. Lo vemos con el mismo caso de Corea del Norte. Alternativas a la guerra Israel-Irán, ¿puede producirse en estas 24, 48 horas una negociación? Mira, depende. Yo creo que Irán quiere buscar la negociación. Estaba a unos días, según entiendo, de haberse logrado. Sí, pero particularmente en este momento quiere buscar una negociación porque Irán está muy afectado por los bombardeos. lo que ha ocurrido en los últimos 4 días. Y está afectado porque, bueno, hay una realidad que nadie puede negar, ni los iraníes ni los israelíes lo pueden negar, y es que efectivamente a nivel de tecnología y de fuerza y de poderío armado, Israel tiene una superioridad totalmente asimétrica con respecto a Irán. Creo que se ha preparado porque está anclado en Medio Oriente. Claro, ¿no? Y que bueno, que tengamos claro algo. Israel nace en el año 48 y desde el año 48 ese Estado de Israel ha entendido que si no se armaba, o más bien perecía, si no se protegía, ¿no? Perecía, claro. Pero parte de protegerte es eso, tienes que armarte. Entonces, ¿tú no ves viable una negociación prontamente? En lo inmediato no. O sea, que tú sí ves actuando Estados Unidos en las próximas 72 horas. Dependiendo de lo que haga Israel en las próximas 72 horas. Como por ejemplo. Mira, si Israel, tal y como se leyó en entre líneas en las últimas declaraciones de Netanyahu, logra el objetivo en las próximas 72 horas, Estados Unidos no va a entrar en el conflicto. ¿Por qué? Porque el objetivo de Israel realmente es detener definitivamente el programa nuclear iraní. Bueno, eso es lo que afirma Israel, pero también he leído que se afirma que buscan una expansión hacia Palestina, hacia Irán. No, realmente, yo estoy aquí para preguntar. Claro, realmente si tú revisas la historia del conflicto en Medio Oriente, te vas a dar cuenta que Israel nunca ha tenido una política expansionista. La única oportunidad en la cual Israel se expandió territorialmente fue tras la guerra de los 6 días, donde, bueno, al imponerse sobre los estados árabes que la atacaron, Israel mantuvo el control territorial de Gaza, del Sinaí, las alturas del Golán y lo que se denomina Cisjordania. Okay. Sin embargo, Israel regresó posteriormente la mayoría de esos territorios. ¿Qué no regresó Israel? Las alturas del Golán a Siria, pero no por una decisión expansionista, sino por una situación estratégica militar. ¿Se podría extender esta nueva guerra por 6 meses, 1 año, 2? Subiendo la intensidad y bajando la intensidad. No creo que este conflicto se extienda tanto tiempo. Por la internacionalización del mismo. Además de por la internacionalización del mismo, por los objetivos que persigue este conflicto. Si hacemos un poco de historia, debemos recordar cómo llegan los ayatolas o cómo llega la edad. ¿Correcto? Así es. Porque había un régimen antes de corte poco imperial. Tiránico, no, era tiránico. Okay. El régimen del Shah de Irán era un régimen tiránico, una monarquía absoluta tiránica. Okay. Y también sabemos las condiciones en las que estaba, pese a algunas libertades aparentes o libertades reales, ese país. Así es. En una pobreza absurda, crítica, a unos niveles de indigencia, mientras el gasto de la realeza era abrumador. No porque yo lo diga, hay fotos de la coronación, de las fiestas, los informes, es decir... Así, bueno, la famosa fiesta en Persépolis. Con coches de oro. Que costó $1.000 millones.
Con coches de oro. Y estamos hablando del año alfombra. 72. Claro. O sea, Ok. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque tenemos que saber por qué llega el ayatolá. sí, claro, Porque a veces, si no se conoce la historia, se repite. se repite. Y he visto en estos días que los descendientes del Shah El príncipe. ya está declarando que estamos a momentos de culminar un ataque exitoso, por lo tanto, él habla de volver. Sí, que es más un deseo del hijo de Reza Pahlavi Por eso te digo, que una es realidad. posible que vuelva el príncipe. Bueno, él puede volver. De hecho, los príncipes de Bulgaria, de Rumanía. No, cuando digo volver no es a visitar el país, a tomar el poder. Exacto, no es una visita de turismo. Él puede volver incluso a vivir en Teherán, no hay ningún problema. Tú ves la posibilidad de que tome de nuevo el país, Pero de el llegar, poder. de llegar al poder, imposible. Imposible, porque son sociedades que han cambiado, han mutado. Y si bien llegara a darse el escenario en el cual cae el régimen iraní, o sea, se culmina el régimen de los Se ayatolás, puede volver a la época del Shah. ellos no van a regresar a la época del Shah. Ok. Ellos no van a regresar a la época del Shah. Ellos van a intentar otra cosa. Yo creo que en este momento el Cuando dices hambre ellos, o la sed. cuando dices Hablo de ellos, la ¿quiénes? población iraní. Hablo de la población iraní, de esa población que hemos visto en los últimos años protestando en las calles por las leyes y las imposiciones y la tiranía del régimen de los ayatolás. Eso que tú estás diciendo te puede decir alguien que represente al pueblo iraní que no es cierto. Claro, me lo pueden decir de Se cierta pueden manera. pedir derecho a réplica. Por supuesto, pero sin embargo no es menos cierto que hemos sido testigos y hemos visto La esas situación de las imágenes mujeres, sobre todo. y esos Sí, videos de las protestas en Irán. Y de hecho es algo que se viene hablando, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, del descontento de la población, porque ciertamente si ellos en el año 79 vieron con beneplácito la salida del régimen del Shah, no es menos cierto también que la situación socioeconómica que ha vivido el pueblo de Irán en los últimos 46 años no ha sido fácil. No, por supuesto. Y han visto, por el contrario, es que, bueno, salimos de una opresión para entrar en otra. Diferente, sí, totalmente. Así es, pero... A veces los países, los ciudadanos no aprendemos, ¿no? Es así. Las lecciones que nos da la historia y nuestra propia vida. Ciertamente, pero fíjate que hay algo que el pueblo iraní, porque yo he conocido iraníes en el exilio, pues, Claro. y hay algo que ellos llevan dentro y es el deseo de, porque ellos en cierto sentido fueron una sociedad liberal. Claro, Persia. Así es. La Y gran Persia, imagínate es tú, la así. historia. Y que fueron una sociedad liberal aún bajo la tiranía del Shah. Aún bajo la tiranía Sí, por del eso Shah. decía que había que había unas limitantes muy grandes, que era la pobreza absoluta de unos súbditos, Así pero al mismo es. tiempo esos súbditos tenían unas libertades de otro estilo que hoy no tienen, Es así. o que Entonces, aparentemente no tienen. Eso a ellos les ha alimentado las ganas de experimentar algo distinto. Lo que a mí O sea, me- un sistema republicano. Lo que a mí me parece totalmente absurdo es que en esta época estemos viviendo tantos conflictos, haya tantas guerras y que el mundo esté en una incertidumbre permanente. Sí, Y ciertamente. que cuanto más avanzamos en el desarrollo tecnológico y más inventos impresionantes hay y más desarrollo científico hay y estamos en pleno desarrollo de las inteligencias artificiales y los viajes espaciales, estemos viviendo como al principio del siglo XX o a mediados del siglo XX, de guerra en guerra. Bueno, María Eugenia, porque Y ahí de, sí... y de hambre y de todo lo que, bueno, no te voy a repetir en este programa porque es un contrasentido. Por una parte la humanidad avanza y por otra retrocede. No es que avanza y retrocede, el problema es que es la naturaleza humana. Lamentablemente es la naturaleza humana. Recuerda lo que nos decía Thomas Hobbes, o sea, el estado hobbesiano, ese donde el hombre es el lobo del hombre. Eso lamentablemente va en nuestros genes. Desde los tiempos de las cavernas hasta hoy, esa ha sido la constante del hombre. Y lamentablemente nunca vamos a poder superar ese estadio en el cual los hombres peleen unos con otros por cualquier motivo.
Te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros. En especial te agradezco todo el análisis que has hecho lo más objetivo posible. Veremos qué pasa, porque mientras estamos, insisto, como al principio del programa, grabando y conversando. Todo lo que está ocurriendo allá Todo afuera. lo que está ocurriendo, que no tenemos la información exacta y mucho menos en directo. Así es. El escenario sea totalmente diferente. A lo mejor se firmó un Sí. acuerdo de paz o a lo mejor se destruyó las ojivas nucleares, se destruyeron en plural, ¿no? Porque entiendo que son varias Sí. las ojivas nucleares, o seguimos estancados como en el día de hoy. Exacto, por eso te decía, bueno, mira, son 48, 72 horas cruciales que vamos a vivir de aquí al viernes. Y mientras tanto los futuros de petróleo pues siguen escalando. Por supuesto, y además que recordemos que el mercado petrolero es así, el mercado petrolero es a futuro. Y del gas. Lo que se está pagando hoy no es lo de hoy, Sí, claro. lo que se está pagando hoy es lo de diciembre. Sí, claro. Así que bueno, muchísimas gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado del programa, que les haya parecido interesante, que podamos comprender un poco más la situación del Medio Oriente. Hemos intentado hacerlo de la manera más objetiva, entendiendo todas las narrativas y todas las informaciones que nos llegan, poniéndolas sobre todo a la disposición de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Buenas noches.